Eugenio Raúl Zaffaroni nació en Buenos Aires el 7 de enero de 1940. Actualmente se desarrolla como juez, jurista, jurisconsulto, escribano y criminólogo. Graduado de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1962. Obtuvo su doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional del Litoral en 1964. Se destaca en el área doctrinaria gracias a sus aportes a la teoría del delito desde la concepción penalista, convencional constituyente de la Nación, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Entre 2003 y 2014 fue miembro de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y desde el año del 2016 se desempeña como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Zaffaroni, junto a un equipo de trabajo conformado por 3 de sus compañeros, Romina, Alejandro y Matías, abordaron en 56 capítulos el libro llamado La Cuestión Criminal. Claramente, este trabajo fue pensado con una doble intención. Por un lado, se buscaba analizar lo que se nos dice a lo largo de la historia y a lo largo del libro sobre los medios masivos de comunicación y sobre lo que nos habla de los muertos. Por otro lado, también nos insiste en la necesaria prudencia con la que debe usarse el poder represivo e insiste en una criminología cautelar, lo cual será demostrado con posterioridad en la explicación. Para la explicación de los siguientes capítulos 21, 22, 23 y 24, se responderán simultáneamente 5 preguntas con posterioridad a la explicación del contenido del capítulo, las cuales serán el porqué del título, qué desviación se estudia en este capítulo, cómo se debe tratar dicha problemática, cómo la trataría personalmente y cómo se relaciona con la realidad de la Real Lengua Española. Una masacre es una matanza de personas, por lo general indefensas, producida por un ataque armado o causa parecida. 101 se expresa el genocidio y las repercusiones legales que éste tendría. El que con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá a la determinada pena prevista. El artículo también nos explica que además de generar el genocidio, también la persona que con el mismo propósito cometiere cualquiera de los siguientes actos incurrirá en pena: lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, embarazo forzado, sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo o traslado por la fuerza de niños del grupo. En su apología al genocidio nos explica que quien por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo de alguna forma, lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen dichas prácticas generadoras de las mismas, también incurrirán en una pena. Capítulo 21. El porqué. El capítulo 21 nos responde al porqué de las masacres, haciendo la siguiente pregunta: ¿por qué un grupo de poder monta un estado de policía, elimina las limitaciones a su poder punitivo y aniquila a una masa humana que señala o sustancial de enemigos? Para dicha explicación, utiliza teorías de Carl Smith, Norman Brown, Nietzsche, Hobbes, Carl Smith, Hans Johanns, Michel Fers y demás autores que serán explicados adelante. Smith, él nos explica que lo consideraba como la esencia de la política, que es todo aquello que mueve a un grupo humano a buscar semejante acumulación de poder en pos de un poder absoluto al que nunca se llega y que termina en su propia ruina. El psicólogo Norman Brown corregía la tesis de Sigmund Freud, atribuyendo este tipo de comportamientos a una patología civilizatoria, el impulso a la acumulación, como nos explicaba Carl Smith. Acumulación indefinida de riquezas que miles de vidas muy longevas no podrían asumir. Lo explicaba de la siguiente manera: la historia humana sería una neurosis que obedecería a la incapacidad de incorporar la muerte, pues al separarla de la vida provocará una ambivalencia irreductible. Lo que él quiere decir aquí es que los bienes dan poder y por lo tanto lo que se persigue es una búsqueda indefinida de poder que comprende también la acumulación del saber como poder en la forma del saber señorial del dominus. Esto lleva a la cosificación de la persona e impide cualquier diálogo, acabando en un fenómeno de retroalimentación peligrosa.
Aquí, la idea más importante y la que señalan es la generadora de las masacres es el estimulador capitalista salvaje y la acumulación indefinida. Como meta dominante, la acumulación de riquezas llevaría a la negociación del eros y a la sublimación del cuerpo. Aquí, la riqueza es el fin. Y todo esto lleva a un cuerpo neutralizado. Nos explicaba que la venganza es siempre la venganza contra el tiempo, porque no se puede hacer lo que no haya sido. Así como la neurosis civilizatoria se apoya en la acumulación señorial, la venganza se apoya en el ideal lineal y este a su vez en la venganza. Las masacres suelen encubrirse con ocasiones religiosas y son tan antiguas como la religión lo es. Son preestatales. ¿Pero por qué son preestatales? Porque aparecen en sociedades con organizaciones muy diferentes a las modernas y distintas entre sí, con el respecto de todo lo que ha sucedido en la historia. Según la tesis de Hobbes, que se deforma hasta la aberración en todo el inmoralismo que pretende legitimar al Estado de policía como única organización social. De allí proviene la naturaleza de las masacres. Responden a razones biológicas, algo no mutable de la biología humana. Explicándonos así de nuevo Carl Smith, la lógica masacradora que venimos fallados genéticamente y el gen perverso que nos lleva a la violencia. Hans Jonas, por su parte, con su ética de la responsabilidad, nos formula que obra de tal manera que los efectos de la acción no destruyan la posibilidad futura de la vida. Es un pensamiento muy contemporáneo con respecto a lo que nos explicaban los otros autores. Michel Fers, en el año de 1994 en su Atlas, sostuvo que desde Hiroshima aparece el temor a una muerte, la muerte de la especie, ya que gracias a los avances tecnológicos ya no es simplemente la desaparición de un grupo de personas, sino puede darse totalmente la desaparición. Anteriormente explicaremos los ataques de Hiroshima y de Nagasaki. Los ataques nucleares ordenados por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio del Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945. Esto contribuyó, junto a la guerra soviética-japonesa, a la rendición de Japón y al fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue saltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Entre 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen únicos ataques nucleares de la historia. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki no solo representaron la pérdida de cientos de vidas, sino que también representaron un avance con respecto a los derechos de las personas, derechos de la naturaleza y demás derechos. Con respecto a esto y con respecto al texto que estamos explicando, podemos decir que estos avances tecnológicos representan un mal gigante para la sociedad y para la especie humana, ya que de seguir existiendo tantos avances tecnológicos que puedan crear bombas y armas aún peores, podría darse la destrucción total de la especie en un ámbito de guerra entre dos o más. Ataques a Hiroshima y Nagasaki se han creado interminables debates sobre si la bomba atómica fue un crimen necesario, ya que de allí salieron muchos derechos y muchas tesis como la que se presenta en el texto y los estudios sobre la tecnología si representa un mal para la sociedad, legitimando la posible pérdida. El capítulo nos explica muchas maneras de cómo se deben tratar. Aquí explicaremos los dos niveles de prevención. Prevención primaria, que va desde la raíz social del conflicto, y la segunda es la prevención secundaria, la que opera contra el hecho mismo. La masacre se trata con la primera, con la prevención primaria. Corregir nuestra neurosis civilizatoria y detener el efecto acelerador del capitalismo salvaje. Según el derecho, con sus tareas en el hogar. El derecho debe prevenir de la siguiente manera. El jurista debe dejar de lado las racionalizaciones con las que pretende explicar la pena para aceptar que ésta responde a un contenido racional, el cual es la venganza. Su función es contenerla, mediante una política criminal. El derecho que no juzga al criminal contra la humanidad pierde toda la fuerza ética, ya que no generará ningún miedo en las personas sobre si éstas realizarán o no dicha actividad. Con respecto a la criminología, debe entrar al campo de las críticas de las ideologías con el objeto de analizar las palabras y establecer cuándo éstas constituyen una técnica de preparación de las masacres mediante discursos
vindicativos, incluso penales y criminológicos, como por ejemplo con las discriminaciones. Las agencias ejecutivas son quienes con el pretexto de combatir enemigos generan emergencias de inminente riesgo para la humanidad, utilizando, como bien lo explica el autor, chivos expiatorios, que se reemplazarán con el tiempo. En la antigüedad podremos ver que eran las brujas, la supuesta tarea salvadora. Nada obstaculizará esta supuesta tarea salvadora. Contra el enemigo lo vale todo lo que explican ellos. En consecuencia, la primera medida para una adecuada prevención secundaria de la conflictividad es darle un giro a la política criminal que impera en el mundo para convertirla en un factor que quiebre el alto nivel de conflictividad. De dos maneras: potenciando los modelos eficaces de la solución de conflictos y el sacrificio de la víctima expiatoria, como ya lo habíamos dicho, las masacres. En síntesis, una contribución que pueda la criminología se ve plasmada en 6 puntos, los cuales son: el primero, un análisis crítico de textos sospechados de ocultar técnicas de neutralización. La segunda, estudiar los efectos de la habilitación irresponsable del poder punitivo y advertir sobre sus riesgos a los juristas y a los políticos. La tercera, investigar la realidad violenta aplicando las técnicas propias de la investigación social de campo. La cuarta, la neutralización con los datos reales de la criminología mediática. La quinta, adquirir la práctica comunicacional mediática para desnudar públicamente su causalidad mágica. Y la última, pero no menos importante, analizar las conflictividades violentas en todas sus particularidades locales con el fin de señalar la vía más adecuada para desmotivar los comportamientos violentos y motivar los menos que quedan sin resolver son: ¿cómo resolvería usted personalmente dicha problemática y cómo se relaciona con la realidad nacional? Personalmente, uno de los puntos que utilizaría para resolver esta problemática sería la educación. Educación a los pequeños por la parte legal, enseñándoles que todos tenemos derechos, enseñándoles los derechos que ellos tienen, los derechos de los demás y las obligaciones que todos tenemos. Y no solo estancarnos en una educación de este tipo, sino en una educación más humana, explicando que la solución a los conflictos no tiene por qué ser la venganza, que hay otros medios como elaborar las cosas o medios pacíficos para solucionar los problemas. Y no siempre tiene que ser la venganza, como se nos explicaba en el capítulo, que es la base fundamental de las masacres. Ya intentando prevenir en un nivel mucho más alto, que es en el de los adultos, intentar prevenir la venta ilegal de armas, intentar prevenir los grupos que atacan a ciertos grupos minoritarios o demás por tener ciertas características diferentes a ellos. Intentar no incentivar el odio hacia cosas diferentes. Y en caso de que en el caso fatídico de que lleguen a existir masacres, la pena tiene que ser proporcional al delito tan grande que se está cometiendo, ya que en el capítulo se nos explicaba que las masacres son el peor de los delitos. ¿Cómo se relaciona con la realidad nacional? Con la realidad nacional, pues es bien sabido que en Colombia se han presentado gran cantidad de masacres, no solo por parte de grupos al margen de la ley, sino por parte del Estado. Y como lo explicaba la apología del genocidio, también muchas personas se encargan de generar odio a grupos por simplemente tener características diferentes a ellos, por tener gustos, por tener culturas diferentes a ellos. Llevando a cabo lo que se nos explicaba en el libro, generando chivos expiatorios que siempre van a existir, que siempre lo reemplazarán con el tiempo para tener una excusa para eliminarlo, el enemigo, con sed de venganza. Llenándole la cabeza a las personas de nada debe obstaculizar la supuesta tarea salvadora, ya que establecen que estas personas son los enemigos, para que las personas no vean la realidad de esta atrocidad que se está generando y intentando explicar que contra el enemigo se puede todo, cuando realmente no debería haber ninguna excusa para la ejecución de un delito de tal magnitud que, como se nos explicaba en el libro,
es el peor delito de todos los que se puede cometer.